Satoshi maníacos, prepárense, hoy la criptoesfera se agita como nunca antes, entre tormentas de ETF, movimientos de Wall Street, altcoins al límite y la amenaza de Nasdaq, solo los más astutos sobreviven. Abróchense el cinturón, que vamos directo al campo de batalla digital. Ayer vimos cómo Bitcoin se mantuvo firme frente a la volatilidad y cómo las altcoins, aunque algunas intentaron despegar, se vieron frenadas por la concentración de capital en BTC y ETH. Así que criptonautas, mientras explorábamos la expansión de exchanges y los movimientos de los ETF de Ether, quedó claro que la batalla por la supremacía cripto no se detiene. Hoy, vamos a analizar cómo estas fuerzas continúan moviéndose. Desde los airdrops del Ether hasta la presión de Nasdaq sobre ZOZ, y lo que esto significa para todos nosotros en la criptoesfera. Perspectivas de Wall Street para 2026 y su impacto en criptonautas. Wall Street mueve sus piezas y el tablero cripto se transforma frente a nuestros ojos, por lo cual Satoshi maníacos, la demanda institucional de 2025 fue un tsunami que afectó BTC y ETH, pero ahora los analistas debaten sobre posibles estrategias para 2026. Bancos y ETFs, cada movimiento podría cambiar el equilibrio de todo el mercado. Contexto ampliado, se observa un patrón histórico, tras grandes entradas institucionales, BTC tiende a consolidarse en zonas de soporte fuertes. ETH sigue siendo el pilar de contratos inteligentes y DeFi, por lo que los movimientos de Wall Street influyen indirectamente en toda la altcoinera. Datos: BTC $86.900, ETH $2.915, inversión institucional $2 millones en productos de ETH y derivados. Entonces, criptonautas, si Wall Street juega sus cartas maestras. La criptoesfera se mueve más rápido que cualquier ejército, solo los astutos sobreviven. Ether ETF rompen la racha de salidas y XRP alcanza máximos. Satoshi maníacos, tras 7 días de salidas, Ether demuestra su fuerza, y XRP carga como caballería ligera. Así que criptonautas, los ETF de ETH registran entradas netas significativas, lo que indica recuperación institucional y confianza renovada. Mientras tanto, guerreros del bloque, los productos financieros vinculados a XRP alcanzan máximos de semanas, señalando un interés selectivo en altcoins estratégicas. Ether es un castillo fortificado resistiendo ataques, XRP es la caballería rápida buscando abrir brechas en el territorio enemigo. Comparación con semanas previas muestra un aumento del 45% en entradas netas de ETF, XRP se mueve sobre $1.22 tras semanas estancado. Por lo cual, amantes de la descentralización, si esta racha continúa, podríamos estar al borde de un asalto total en altcoins. ¿Estás preparado? OKX reporta aumento de volumen tras expandirse en Estados Unidos y Europa. Criptonautas, los gigantes de los exchanges mueven ficha y la marea del mercado sube con fuerza, por lo cual Satoshi maníacos, OKX atribuye el incremento de volumen a licencias aprobadas en mercados clave, permitiendo mayor confianza y participación institucional. Imaginen un puerto seguro donde barcos cargados de BTC, ETH y altcoins llegan ordenadamente. La subida de volumen refleja la marea que eleva todos los barcos. La expansión de OKX en Estados Unidos y Europa ha atraído tanto traders retail como institucionales, fortaleciendo liquidez y estableciendo un precedente para otros exchanges. Volumen diario $12,40 millones, aumento del 35% respecto a la semana pasada, nuevos usuarios activos 1,2 millones. Así que criptonautas, Ether y XRP no descansan, y tampoco tu estrategia debe hacerlo. Polymarket y el airdrop del Ether. Un airdrop puede cambiar la estrategia de cualquier trader, y Satoshi maníacos ya están en alerta máxima. Mientras tanto, guerreros del bloque, Polymarket ve que los traders apuestan fuerte por el airdrop del Ether, listado en Hyperliquid, generando expectativas de ganancias rápidas.
Imaginen cofres de tesoros digitales, cada trader con su llave. El airdrop es la recompensa que puede inclinar la balanza de la próxima batalla. Contexto ampliado. Este tipo de movimientos genera efecto FOMO, con picos de actividad en DEX y aumento de órdenes límite, reforzando la volatilidad y oportunidades estratégicas. Probabilidad de airdrop mayor que 75%, aumento de volumen en Hyperliquid del 60% en las últimas 24 horas. Por lo cual, amantes de la descentralización, los cofres de los airdrops esperan solo a los guerreros del bloque más valientes. Analistas dicen que alt-season es poco probable en 2026. Criptonautas, prepárense, la esperada alt-season podría quedar en pausa, pero la estrategia es clave. Así que criptonautas, expertos coinciden. Liquidez concentrada en BTC y ETH, limitando el potencial de una temporada prolongada de altcoins. Imaginen una tormenta arrasando con barcos pequeños, altcoins, mientras los gigantes, BTC y ETH, se mantienen firmes. La alt-season sería solo un destello rápido en este océano financiero. Los traders deberán concentrarse en activos blue chip y estrategias defensivas, buscando oportunidades en altcoins solo en movimientos puntuales de alta probabilidad. Dominancia BTC 49,2%, ETH 19,7%, altcoins principales 5% de capitalización diaria. Entonces, Satoshi maníacos, si la alt-season no llega, tormentas de volatilidad se acercan. La calma solo la tienen los que saben leer el viento. ZOZ enfrenta reloj de deslistado en Nasdaq. El reloj corre y Nasdaq podría ejecutar reglas que redefinan la batalla. ¿Golpe devastador o movimiento estratégico? Dame tu opinión abajo en comentarios. Por lo cual, Satoshi maníacos, ZOZ está bajo presión por precio mínimo de acción, aunque su tesorería en BTC equivale a 150 millones de dólares, un colchón sólido pero vulnerable a regulaciones. Imaginen un reloj de arena gigante sobre un castillo lleno de oro digital. Cada segundo que pasa, aumenta la tensión y la posibilidad de deslistado. Si se produce el deslistado, el impacto podría generar ventas masivas en corto plazo, afectando a exchanges y traders, pero también oportunidades para adquirir activos subvalorados. ZOZ cotiza en 98 centavos, ligeramente bajo el mínimo requerido, volatilidad intradía 7,5%. Así que, surfeadores de la criptoesfera, si Nasdaq actúa, Satoshi maníacos, hoy hemos navegado por tormentas, cruzado campos de batalla y movido piezas en tableros de ajedrez financiero, desde la fortaleza de Ether y la caballería de XRP, hasta los cofres secretos de airdrops y la presión del reloj sobre Nasdaq. La criptoesfera no duerme, y cada segundo cuenta. Quienes entienden el juego, quienes observan, anticipan y actúan con estrategia, son los que sobreviven y prosperan. Mientras tanto, criptonautas, cada decisión de inversión, cada movimiento en el mercado es una pieza más en esta guerra silenciosa por el control, y solo la disciplina y la visión de largo plazo separan a los vencedores de los espectadores. Así que, guerreros del bloque, no bajen la guardia. Estudien, analicen, sigan aprendiendo y estén listos para atacar en el momento preciso. Suscríbete, activa la campana y únete a esta comunidad de Satoshi maníacos que luchan juntos en la criptoesfera. Comparte este vídeo, comenta tus estrategias y mantente atento, porque juntos dominaremos la próxima ola de Bitcoin y altcoins. Y todo lo que se mueva en este océano digital. La batalla continúa, y cada uno de nosotros tiene un rol que jugar en esta guerra por la libertad financiera. XD.